¿Qué tal amigos? Aquí comienza el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Seguimos con estos especiales que exaltan los proyectos de investigación que desarrolla nuestra alma mater. Sean todos bienvenidos. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Con este proyecto audiovisual se intenta preservar la memoria y el profundo conocimiento ancestral de Cayetano Torres, filosofía y ancestralidad. En esta pieza se destaca al líder y filósofo arhuaco que luchó y trabajó arduamente por el reconocimiento y visibilidad de la identidad de los pueblos indígenas y la defensa del territorio. Y si uno al principio escarba las raíces, cada vez al principio uno a re-enamorarse de su propia lengua. Entonces, azinano zanika decir nena kuran de amakal nena lain ka uno viva divilla prima na ser nak anari zain como basalan ke mai kan junika rim viva je men king kemainan ke dem in kawasan kuat na bende aqua e min ke kunare kazan goni. Este videolibro que queremos presentar al mundo como parte de esa integración en la cual podemos conciliar el pensamiento científico con el pensamiento ancestral y tradicional para extraer y generar un verdadero diálogo de saberes en el cual ni el uno ni el otro están por encima ni por debajo de, sino que se complementan y se encuentran. Este videolibro pues procura o se ha integrado en 4 capítulos. El primero tiene que ver precisamente con ese concepto de la interculturalidad y ese encuentro entre el saber científico y entre el saber ancestral o saber tradicional. Segundo capítulo que tiene que ver con el pensamiento de Cayetano en torno a la madre naturaleza, a la biodiversidad, a los riesgos que enfrenta precisamente debido al modelo de desarrollo equivocado en el cual cada vez contaminamos más, consumimos más y deterioramos más. Un tercer capítulo que tiene que ver con las relaciones entre las comunidades indígenas, su propia organización social. Y un cuarto que es ese llamado también al liderazgo, al papel de los jóvenes, de la mujer, al empoderamiento de las mujeres indígenas. Cayetano partió, la madre lo reclamó un 22 de abril, Día de la Tierra, se llevó la madre a uno de sus más grandes defensores, a uno de sus filósofos eternos, así que esta obra es un reconocimiento a ese legado y esa obra, y seguramente integrado a la Madre Tierra estará feliz de este reconocimiento y que las nuevas generaciones lean y escuchan de viva voz todas sus enseñanzas, de ese punto de encuentro entre el universo indígena y el universo occidental, ese mundo en el que tenemos que desarrollarnos plenamente, que es ese espacio o ese mundo intercultural. Cayetano, muchas gracias por tu legado. Aquí está una pequeña parte de él en este homenaje que nuestro fondo editorial, la Universidad del Magdalena, tus familiares y todos los que te conocimos, te hacemos para que perdure en el mundo, no solamente en la palabra escrita, que como muchas veces lo dijiste, puede ser palabra muerta, sino en la palabra viva de tus propias palabras y tus propias enseñanzas. Seikungu, mi nombre es arhuaco, hijo del señor Cayetano Torres Duinaringmu Macú, líder y filósofo arhuaco.
El presente video recoge el pensamiento de Duinaringmu, Cayetano Torres, como un gran precursor del diálogo intercultural, ese diálogo educativo posible para crear esos lazos de hermandad entre la sociedad mayoritaria y los hermanos pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Generar ese estado de conciencia y de corresponsabilidad con el territorio, ese llamado al cuidado de la naturaleza, ese respeto a la diversidad, a la naturaleza, al medio ambiente y sobre todo el legado cultural a la juventud, a la infancia, a las mujeres, como no solamente como madres, sino también como las formadoras de esta nueva generación. El llamado a la cultura, a una sana convivencia, de respeto, a ese diálogo educativo tan necesario para el cuidado de nuestra naturaleza. De modo que se invita para que tengan una proximidad a este pensamiento filosófico de Cayetano Torres Izquierdo. Para decir la verdad, lo que está diciendo es lo que y los jóvenes que están estudiando, entonces después se dan cuenta si me traduje bien lo que yo dije en lengua. Es lo que le estaba diciendo aquí, sobre todo para los niños, era recordar que para nosotros nunca las cosas ocurren espontáneamente porque ocurren, sino que siempre está la energía de nuestros ancestros. El buen pensamiento de la energía de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, tíos, será la ancestralidad en su totalidad. Y la madre dijo algún día que cuando usted esté apurado, esté como en muchas dificultades, invócame, dígame, que yo voy a estar listo, yo voy a estar pendiente de usted. No se sienta abandonado, dijo la madre. Que ojalá los pequeños, los más grandecitos, que se lleven hoy o que recordemos hoy, que si nos encontramos con ustedes todos y nosotros, es el cumplimiento de una voluntad, de un querer de la Madre Espiritual y de nuestros ancestros. Y que de parte nuestra es como sobrellevar esa bonita intención. Entonces, si hay un centro de buena intención de la Madre, eso como que jalona a las demás buenas intenciones. Eso dije, más o menos traté de decir porque para traducir es otro cuento. Cayetano Torres fue la voz del diálogo entre dos mundos. Esa voz que predica que culturas distintas pueden coexistir pacíficamente y discutir de manera serena y profunda sobre muchos aspectos de la vida. Él representó un volver a empezar a educarse como indígena, como persona dentro del mundo indígena, porque fue educado durante buena parte de su infancia en el mundo de afuera. Su visión y comprensión del universo estuvieron enmarcadas en las luchas por el territorio y la protección de la cultura de los indígenas, que consagran las leyes de Colombia como Estado pluriétnico. Esta consigna que reconoce al otro, que le da sentido y propósito a su existencia, es central para entender el pensamiento de Cayetano. Es un ser humano intercultural. No es que se haya criado en el mundo indígena y luego conociera el mundo de afuera. No. Desde que nació, estaba en un mundo intercultural. Así que tenía una habilidad y sensibilidad como pocas personas para saberse mover entre los dos mundos. Autoridades indígenas se refieren a él como maestro,
Maestro Calle, porque además fue profesor. Tenía ese don de enseñar en el contexto de lo indígena y lo occidental. Muchos líderes arhuacos aprendieron a leer y a escribir gracias a Cayetano. Mi papá hizo parte, y en la historia pues hace parte de ese legado de líderes, legado de la cultura que se va transmitiendo de generación en generación. Como cosa curiosa, un dato curioso también es que mi bisabuelo fue docente, mi abuelo también y mi padre, y nosotros sus hijos, sus 3 hijos varones somos docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Mi papá trajo ya en el ADN eso de hacer educación, de trabajar por la educación, y todos sus discursos siempre fueron pedagógicos, haciendo pedagogía respecto al saber ancestral, el valor que tiene el territorio, la cultura, todo. Esa era su vocación, su encanto. Jóvenes, no se sienta uno, ese es el favor que pido, no se sienta uno. Usted es un pueblo, las niñas también, un pueblo. Entonces esas buenas intenciones, usted es una semilla, yo escribí eso por ahí. Esa semilla de ideas, nosotros no la pudimos crecer como esto para hacerlo crecer. Ustedes sí. Y todo el esfuerzo que hace la institución, el esfuerzo que hace la familia, sea de una forma u otra, es para que ustedes puedan aprovechar el tiempo. Y nosotros queremos, ustedes jóvenes, niños, niñas, quisiéramos ver el día de mañana otra Sierra Nevada, quisiéramos ver otra Colombia, quisiéramos ver otra relación, otras paz aquí en la región, quisiéramos ver otra gente cuidando el río, la montaña, cuidando ambientalistas de corazón, no ambientalistas de salón, de tribuna, sino que ambientalistas en terreno. Porque así como pasa con la cultura, lo ambiental se volvió un discurso mundial. Y cada vez se va acabando la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el cuento? Tantas cosas, la laraca sobre lo ambiental. Entonces hay que sembrar esa ambientalización en la conciencia de ustedes, de los niños. Y nosotros como indígenas, no creernos que bueno, como que nos la sabemos todo, sino que también tenemos que aprender. Vamos a una pausa institucional y al regreso más de este proyecto investigativo con sello Unimagdalena. Cayetano Torres, quien recibió el título honoris causa en antropología por la Universidad del Magdalena, manifestaba que si protegemos nuestras raíces es posible reenamorarnos de nuestra propia lengua. Por eso su discurso, acciones y enseñanzas se dirigían a las comunidades indígenas y al mundo entero. Sigamos conociendo más acerca de este líder y filósofo arhuaco. Cayetano entendía la naturaleza como un ente vivo. La naturaleza no es solamente unos objetos de los cuales se puede prescindir, sino que hay un equilibrio que se debe mantener. El hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, la joven. Todos somos parte de esa naturaleza. Para fomentar su preservación, consideraba indispensable el conocimiento ancestral de los indígenas de la Sierra Nevada y la articulación efectiva entre discurso y acción.
de tal forma que gran parte de los recursos de las instituciones oficiales y privadas no terminaran en los bolsillos de los tecnócratas ni en los enrevesados procesos contractuales. Para él, la conservación del medio ambiente es un asunto de voluntad, principios y cooperación efectiva y armónica entre los indígenas y las comunidades externas a la Sierra Nevada. No solo es llenarse de muchas herramientas, sino que puedan centrar y puedan extender hacia su comunidad y que les sirva de elemento para cada vez tener en mente ese reto tan importante que nos deja como legado Calle, ¿cierto? Entonces, bueno, de los más cercanos y más queridos siempre le decíamos Calle, o maestro, o filósofo. Bueno, se conoció con diferentes nombres porque él siempre estaba abierto a dialogar y era una de las personas que le invertía mucho tiempo desde su lucidez de pensar en una dimensión muy, digamos, en un plano espiritual muy avanzado, diría, de un nivel de reflexión donde le permitía ir y venir y mirar desde de un plano que le permitía ver soluciones de transformación. Para adentro tiene muchas raíces profundas que sostienen este árbol. Entonces la lengua materna también tiene unas raíces profundas, de mucha simbología, de mucha historia, de mucha trascendencia. Pero cuando uno no conoce esas raíces que tiene la lengua de uno, pues le parece mejor la otra lengua, pero porque desconoce las raíces. Y si uno principia a escarbar las raíces, cada vez principia uno a reenamorarse de su propia lengua. Cayetano tenía la capacidad de raciocinio de otras lógicas. Era consciente de que la lógica occidental no es la única. Hay otras maneras de pensar. Cayetano tenía la ventaja de moverse en la lógica indígena, que se construye a partir de la lógica del mito, de la lógica de las oralidades. Pero conocía perfectamente la lógica de la escritura, la lógica de las sociedades occidentales como la nuestra. Su capacidad de abstracción articulaba esas dos miradas de forma crítica. Él promulgaba volver a las comunidades y aplicar lo que se enseñaba. Siendo él mismo un ejemplo, les hablaba a los suyos sobre la globalización, el capitalismo y la legislación colombiana. Les enseñaba a diferenciar las palabras de los hechos, teniendo presente que la existencia e identidad de su comunidad va de la mano con el sentido de responsabilidad con sus creencias, de no olvidar su historia y el contexto en el que viven. Por tal motivo, orientaba y formaba a integrantes de asociaciones de estudiantes indígenas del Caribe colombiano, inculcándoles la importancia de mantener la integralidad de su condición de sujeto indígena. Su mensaje advertía que si se desprendían de eso, no había chance para el movimiento indígena, y menos para las comunidades. Él hablaba del ser indígena en propiedad, porque somos indígenas por accidente, pero qué importante que nosotros seamos conscientes que somos producto de una artesanía universal de energías. Sucede que nuestros padres nos conciben, pero en esa concepción se transfiere esas energías hereditarias
pero también participa las estrellas, los astros, el tiempo. La energía que está circulando en este momento no es la misma que de la mañana y tampoco es de la tarde o de la noche. Tiene que ver mucho cómo se alinean esos tiempos, las disposiciones energéticas de nuestros padres para nosotros ser concebidos. Todo eso es inteligencia, es sabiduría. Nosotros somos producto de esa inteligencia, entonces debemos descifrar quiénes somos en verdad. Para nosotros poder ser, necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Nuestro desarrollo racional, nuestro desarrollo afectivo, socioafectivo, toda la integridad de nuestro ser no debe ser un acto de improvisación o de imitación de cosas. Debe ser producto de un aprendizaje, de una conciencia, de una reflexión y de un aprendizaje de lo que realmente nosotros somos. Y si yo digo que los niños son como unas estrellas pequeñitas que traen luz propia, que no tenemos que darle la luz, sino que hay que ayudarla, hay que ayudarlos para que crezca esa luz que posee cada niño, nacido y por nacer. Entonces, la inspiración, todo esto, las bancas, internet o portátiles son instrumentos como implementos, como el hacha, la rula, el machete para trabajar. Pero la troncal, el camino, el norte, el horizonte que llevamos, que pensamos, y no es gratis, Cayetano tenía una elevada consideración del individuo. No lo reducía al sentir de lo colectivo con el que se piensa el indígena de la sierra. Esta concepción no es usual en la mayoría de los líderes de esas comunidades. Por ello, la labor educativa del maestro Cayetano estuvo fundamentada en la convicción de que cada indígena está llamado a defender la diversidad cultural y su participación en las políticas y programas que impactan su territorio, especialmente frente a aquellos que promueven la supremacía del capital y el progreso como justificación y argucia para someter a los que consideran inferiores. Hablaba de una frase que era que uno es por la gente o por el espacio, ¿no? Y él siempre fue eso. El Calle fue en relación a los procesos comunitarios, a los liderazgos. Recuerdo mucho que decía que nosotros, si nos miramos al espejo, todo el tiempo estamos pendientes de ver cómo estamos físicamente o lo superficialmente, ¿no? Y nos estamos arreglando, pero bueno, también que todo el tiempo estamos viendo lo que está pasando en lo superficial, y todo el tiempo estamos viendo, pero nunca nos damos el tiempo nosotros mismos de cerrar los ojos y mirarnos cómo estamos adentro. Entonces, él deja un legado grandísimo, como un reto para la juventud, ¿sí? Sobre todo dando fortaleza o fuerza a las mujeres, porque siempre estuvo de cerca resaltando los valores y los derechos que se debía tener en cuenta en cada uno de los procesos en comunidad. De esta manera llegamos al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La próxima semana tenemos otro documental con la temática Jaladora del Mar. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
estás haciendo, Davis? No, aquí haciendo una tomita. Sí, tomita. Venga, Raiza.